Buenas tardes a todas y a todos. Buenos días a quienes nos escucháis desde América Latina. Empezamos un nuevo ciclo de aulas de derechos humanos de la Fundación CERMI Mujeres. Yo soy Pilar Villarino, la secretaria del patronato de la Fundación CERMI Mujeres. Vamos a dar comienzo, como decía, a estas aulas de derechos humanos que este año organizamos con el apoyo del Real Patronato sobre Discapacidad. Antes que nada quiero agradecer a todas las personas que van a participar en estas aulas como ponentes. Muchísimas gracias por ayudar una vez más a la Fundación CERMI Mujeres y permitirnos aprender con todo lo que sabéis desde vuestra experiencia en el ámbito de los derechos humanos. El objetivo general de estas aulas es dar a conocer a las mujeres y a las niñas con discapacidad, a las madres y cuidadoras de personas con discapacidad, los principales instrumentos de derechos humanos que son nuestra documentación de cabecera en esta labor de defensa, promoción e incidencia política sobre los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad y sus familias. Voy a centrarme ahora en esta primera aula de derechos humanos. Como no podía ser de otra manera, la primera aula se dedica a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El objetivo fundamental de esta sesión es acercar este importante texto, que como digo es uno de nuestros instrumentos de cabecera, a las mujeres con discapacidad, a las madres y cuidadoras de familias con discapacidad, a las niñas con discapacidad, a toda la comunidad iberoamericana, como decía anteriormente, desde una perspectiva interseccional de género y de derechos humanos de las mujeres. Voy a explicar muy brevemente cuál es la estructura de las aulas. Primeramente, habrá en todas ellas una sesión magistral, una conferencia magistral después de la cual habrá la posibilidad de que haya preguntas de participantes y respuestas de la ponente o del ponente, y a continuación, la segunda hora, habrá un panel de personas expertas e igualmente habrá la oportunidad de que haya un debate con todas las personas participantes. Todas las aulas van a durar 2 horas. Cuando acabemos esta aula yo informaré de la fecha y el título del aula siguiente y por otra parte quisiera decir también que igual que con los webinarios no estás sola, hay una posibilidad de chat en la que cualquier persona participante puede incluir las preguntas que desee, compartir información, preguntar cualquier duda. Finalmente, deciros que, como viene siendo habitual, estas aulas están subtituladas, están signadas en lengua de signos y sí que es importante que cerremos todas las personas que estamos interviniendo, los micros y la cámara para dejar que la persona que interviene sea la única a la que podamos ver y para evitar pues, cualquier tipo de interferencia que dificulte seguir la formación. Sin más, voy a dar la palabra ya a las 2 personas que van a participar en el acto de inauguración. En primer lugar, me gustaría dar la palabra a Jesús Ángel Celada Pérez, director del Real Patronato sobre Discapacidad de España. Cuando quieras, Jesús. Ahora se me oye bien. Temo que no se me oye antes, que tenía el micro apagado. Pues, perfecto, se te oye, Jesús. Perfecto, pues agradecía tu introducción, Pilar, y saludar a todos los amigos y las amigas que os veo por ahí, algunos por la pantalla, Jesús Martín, que le estoy viendo por aquí, a Olga, la intérprete también, a todo el equipo que está hoy participando. Y desde luego, pues en primer lugar agradeceros una vez más a la Fundación CERMI Mujeres que contéis con el Real Patronato para la puesta en marcha de estas aulas. Es un paso muy importante para nosotros. Aquí reconocer también el trabajo que mi compañera Maite, la consejera técnica, ha puesto también todo el empeño para que esto pudiera hacerse realidad, ¿no? Este acuerdo de colaboración entre la Fundación CERMI Mujeres y el Real Patronato sobre Discapacidad, que consideramos que es importante, ¿no? De hecho,
como bien sabéis, desde el año pasado una de nuestras pretensiones es que el Real Patronato tenga una línea clara, un compromiso claro de actuaciones siempre en torno a la mujer y a la discapacidad. Y aquí, como no podía ser menos, hay que ir de la mano de ese gran valor que tenemos en España, que sois las entidades asociativas, la sociedad civil organizada, en torno, en este caso, a la mujer y a la discapacidad, como representa la Fundación CERMI Mujeres. Digo que es un paso más porque ya habíamos iniciado una vía de colaboración en el reconocimiento a la sensibilización y al traslado a la sociedad de la importancia de la simbiosis entre mujer y discapacidad a través del concurso de fotografía, que además este año lo vamos a extender a otros formatos audiovisuales, pero parecía lógico que diéramos un paso más, ¿no? No solo quedarnos en esas campañas de visualización o de sensibilización que intentamos hacer a toda la administración, por supuesto, pero también a toda la sociedad, sino que había que dar un paso más y nos parecía muy lógico avanzar en el ámbito de los derechos humanos y en el ámbito de la formación y del compartir experiencias en otro terreno que ya no solamente fuera el de unos premios o el de un reconocimiento, ¿no? De ahí nace esta idea, que es la de las aulas de derechos humanos en torno a la mujer y a la discapacidad. Van a ser cinco sesiones, 5 aulas muy concretas, con temas muy concretos, que, insisto, vamos de la mano de CERMI Mujeres como no podía ser menos, ¿no? Culmina también o forma parte también de ese pequeño engranaje que en CERMI Mujeres estáis desarrollando durante estos meses y diría también durante estos años, la 4ª conferencia sectorial, que también tuve la suerte de participar hace unas semanas, todos los ciclos binarios, los webinar que habéis organizado durante toda la pandemia, que semana tras semana nos ha permitido estar al día de las necesidades de la mujer y la discapacidad, ya no solo en la situación actual del COVID, sino también para compartir y poner de manifiesto las necesidades y las políticas, orientar las políticas de cara a un futuro. Luego, estas aulas son un engranaje más, una pieza más en el engranaje de lo importante que es el que no olvidemos que mujer y discapacidad sigue siendo un motivo de doble o de triples, incluso añadimos también el entorno rural, de triple discriminación. Pilar, trasladaros a ti y a todo el equipo, como ya lo he hecho también con Ana Peláez en algún otro encuentro, desde luego la plena predisposición de la Dirección General y en concreto del Real Patronato sobre Discapacidad para poner en marcha todos aquellos proyectos que en materia de mujer y discapacidad podamos colaborar, porque sin duda tiene que ser, como antes decía, uno de nuestros ejes centrales de actuación, que mujeres y niñas con discapacidad no se sientan olvidadas ni se queden atrás. Agradeceros la jornada, la invitación a esta inauguración y seguiremos muy atentos el éxito de estas cinco aulas. Muchísimas gracias, Jesús. Le doy la palabra ahora a Ana Peláez Narváez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres. Cuando quieras, Ana. Amalia, Marcela, Jesús, Isabel, toda la gente que hoy además vais a participar en esta primera sesión. Si no conocemos nuestros derechos, no los no podremos avanzar en nuestras condiciones de vida, en nuestra lucha contra la discriminación, que como hemos ido viendo todas estas semanas pasadas, se dan en múltiples ámbitos de la vida. Al final somos víctimas por ser mujeres y tener una discapacidad o estar vinculados a la discapacidad, que es el caso, por ejemplo, de las madres. Somos víctimas de discriminaciones interseccionales que se dan en muchos ámbitos, por muchas razones, por situaciones que se ven, pero también por situaciones que no se ven. Estas semanas que tenemos por delante a través de estas aulas que iniciamos hoy, las ponemos hoy en marcha gracias a ese respaldo que recibimos del Real Patronato sobre Discapacidad, lo que pretenden hacernos ver es que sobre todo somos mujeres y niñas, madres también de personas con discapacidad, pero somos mujeres y trabajamos desde ese ámbito, del hecho de que somos mujeres y que como mujeres tenemos que estar consideradas en toda la legislación, en todas las políticas, en todo lo que se dirige específicamente a las mujeres. Hemos empezado, Pilar decía, no podía ser de otra manera,
por lo que tenemos más cercano, por lo que seguramente conocemos mejor, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un tratado importantísimo, porque es el único que reconoce por primera vez y lo vincula como obligación hacia los países a las mujeres y niñas con discapacidad. Por eso queríamos empezar por ahí, poniendo en valor todo ese trabajo, todo ese esfuerzo colectivo que se alcanzó con la ratificación de esta convención. Pero queríamos igualmente poner el foco, como os decía, en otros tratados que, sin hablar específicamente de las mujeres con discapacidad, por supuesto que las incluye, porque, insisto, somos mujeres también. Somos mujeres también. Hablar, por tanto, de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, es fundamental. Hablar de la Plataforma de Acción de Beijing, fundamental. Hablar de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el punto de vista especialmente del ODS número 5 en relación con la igualdad de género, pero también tomando en consideración la discapacidad, es vital. Como también lo es, por ejemplo, tratar otras cuestiones, por ejemplo, cómo presentar quejas individuales o grupales por vulneración de derechos ante los órganos de Naciones Unidas. O, por ejemplo, el Convenio de Estambul, que es un convenio que aborda la violencia doméstica y la violencia contra la mujer del Consejo de Europa y que también para las mujeres y niñas con discapacidad es un documento, una legislación fundamental, porque también aquí es la primera vez que se reconoce específicamente que la esterilización no consentida de mujeres con discapacidad, perdón, de delito, es un delito. Y por eso, como además la comunidad iberoamericana, latinoamericana en este caso, que está fuera del Consejo de Europa, puede adherirse al convenio, lo hemos considerado también una buena práctica para ser tratado en una de las aulas de derechos humanos que este año vamos a poner a vuestra disposición. Pero esto realmente no tiene, no podremos cumplir nuestra meta si no nos ayudáis a difundirlo, a que mujeres y niñas con discapacidad de base, a que madres de personas, de familiares con discapacidad conozcan esta iniciativa y se puedan unir a ella en cada una de las convocatorias. Quiero agradecer especialmente ya no solamente a la CNE, como dicen en América Latina, lengua de signos aquí, y la subtitulación, sino que quiero agradecer a otras muchas organizaciones, especialmente aquí en España, pero también en América Latina, que estáis haciendo posible que, por ejemplo, las mujeres sordociegas puedan seguir el contenido de estas aulas. Estáis haciendo posible que, por ejemplo, mujeres con parálisis cerebral puedan contar con los apoyos necesarios para acceder también a la escucha y a la comunicación de este encuentro. Estáis haciendo posible, además, que en muchos casos ya no solamente las propias protagonistas, que son mujeres y niñas con discapacidad y madres de familiares con discapacidad, participen, sino que también lo hagan los profesionales y las profesionales que trabajan para con ellas. Creo que esto es fundamental y creo que solo así podemos transformar esta realidad que se ha complicado todavía más para nosotras por esa idea. Por último, quiero agradecer a todos y a todas las ponentes que están participando. Muchas y muchos lo vais a ver en las próximas sesiones y en esta también, que voluntariamente, sin cobrar absolutamente nada, están poniendo su talento
a disposición de las mujeres y niñas con discapacidad y de las madres cuidadoras de familiares con discapacidad. Solo con esa solidaridad consecuente con el momento que estamos viviendo podremos cambiar nuestra realidad. A todas esas personas involucradas, comprometidas con los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, infinitas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Vamos a continuar con el programa, dándole paso ahora a Isabel Caballero Pérez, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres y experta en derechos humanos de mujeres y niñas con discapacidad, que va a presentar la primera ponencia en esta primera hora del curso, titulada Los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad a la luz de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Una vez haya finalizado Isabel su ponencia, que durará media hora, está previsto que haya un debate con una ronda de preguntas de las participantes y respuestas de la ponente. Cuando quieras, Isabel, adelante. Buenas tardes a todas. Muchas gracias, Pilar. Quiero agradecer también desde aquí el trabajo que ha realizado el Real Patronato sobre Discapacidad, a todo su equipo, por su implicación en la puesta en marcha de esta iniciativa. Y bueno, deciros que es un placer para mí estar aquí en esta primera sesión del Aula de Derechos Humanos de la Fundación CERMI Mujeres, que comienza su andadura en el día de hoy, además, abordando un tema clave, como ha señalado Ana, como es la consideración de las mujeres y niñas con discapacidad en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. En esta introducción que voy a hacer, voy a exponer algunas consideraciones previas que considero que son importantes en materia de derechos humanos, aclarar algunos conceptos, y para ello voy a tratar de utilizar en todo momento un lenguaje sencillo y claro, en consideración también a tantas y tantas mujeres con discapacidad que desde hace ya años vienen siguiendo las actividades de la Fundación CERMI Mujeres, ¿no? Que se han convertido ya en una parte activa de esta organización. Mujeres que asisten a las conferencias sectoriales anuales, a los foros sociales y, bueno, más recientemente, y en este periodo, ¿no?, de confinamiento, han asistido también a los webinarios del ciclo No Estás Sola, un ciclo que va a continuar, ¿no?, hasta final de año. En consideración, como os comentaba, a esas mujeres con discapacidad de base que participan en sus organizaciones y en sus comunidades y que sabemos que sienten que la Convención y que estos tratados de derechos humanos están muy alejados de su realidad, ¿no? Casi los ven como entes abstractos que poco o nada tienen que ver con su vida diaria. Quizás con estas aulas de derechos humanos podamos percibir, o sea, cambiar esta percepción que sabemos que se tiene. Que ocurra esto no es inusual, ¿no? Porque por lo general ante cualquier cuestión práctica o problema legal solemos siempre acudir a la normativa vigente, por ejemplo en nuestro municipio, que es el ámbito más cercano a nosotras como ciudadanas, o también podemos dar un paso más y bueno, vemos que es lo que ha legislado, ¿no?, en nuestra comunidad autónoma, o bien podemos dar un pasito más y ver la normativa estatal, incluso podemos, si la cosa se pone muy seria, acudir a la propia Constitución española, ¿no? Pero muy rara vez en nuestro imaginario aparecen los tratados internacionales de derechos humanos como derechos que regulan nuestras vidas efectivamente. Percibimos que son herramientas adoptadas por instancias que están muy lejos de nosotras, por personas a las que no conocemos y que son normas cuya aplicabilidad es muy limitada, ¿no? Sabemos que muchas mujeres con discapacidad piensan que los preceptos de estos tratados de derechos humanos son sobre todo buenos deseos, ¿no?, pero no son normas jurídicamente vinculantes. Y que nos pase eso a nosotras o al movimiento, ¿no?, de personas con discapacidad en general, tampoco es que sea muy extraño, ¿no?, si tenemos en cuenta que ni siquiera la judicatura en nuestro país, a la hora de fundamentar sus resoluciones judiciales, acude a los tratados internacionales de derechos humanos. De hecho, hasta la fecha siguen siendo muy pocas las sentencias que invocan directamente la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Tampoco contamos con abogadas, con abogados expertos en la Convención
Una convención que, por otro lado, y lo apunto aquí, fue adoptada en el año 2006 y que entró en vigor en nuestro país en el año 2008, ¿no? Es decir, tiene, por lo tanto, más de una década de vigencia. Esto que os comento, desde mi punto de vista, dice mucho de la falta de identificación que sigue existiendo en las bases sociales que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad, con el derecho internacional de los derechos humanos. Y también dice mucho de la necesidad de reapropiarnos de estos cuerpos jurídicos internacionales, que no olvidemos existen gracias a las reivindicaciones de base de las organizaciones de base y gracias a la fuerte movilización social que en su momento puso sobre la mesa sus demandas en materia de derechos humanos y desde la discapacidad, ¿no? A menudo nos parece que la Convención y su comité en Ginebra, que después veremos un poco con más detenimiento en qué consisten, las vemos como instancias muy alejadas de lo que nos ocurre, de lo que ocurre en nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Pero debemos ser muy conscientes de que los tratados de derechos humanos no surgen nunca por generación espontánea. No es una idea brillante de un funcionario o una funcionaria de Naciones Unidas, ni tampoco del político de turno, sino que es una conquista fruto del accionar precisamente de la sociedad civil organizada. Otra cuestión que a mí me parece también fundamental cuando abordamos el tema de los derechos humanos es tener claro que no estamos hablando simplemente de un mero ideal de humanidad, ni tampoco de una mera declaración de derechos. Los derechos humanos deben ser considerados procesos institucionales y sociales que permiten que se abran espacios en los que se lucha por la dignidad humana. Lo que hace universales a los derechos humanos es que sea posible el fortalecimiento de individuos, de grupos, de organizaciones, a la hora de construir un marco de acción para generar condiciones que garanticen su acceso a bienes materiales e inmateriales de un modo igualitario, haciendo que la vida sea digna de ser vivida. Porque en este punto yo me pararía aquí para tomarnos unos segundos de reflexión para saber qué entendemos, ¿no?, cada una de nosotras por violación de derechos humanos. Si yo os pregunto, y aunque no estamos en un foro donde podamos interaccionar muy fluidamente, ¿no?, pero si yo os pregunto aquí, ¿quién puede violar los derechos humanos? ¿Puedo yo, como persona individual, como Isabel Caballero, ciudadana, violar los derechos humanos? ¿Qué pensáis? Imaginaos, si yo acabo con la vida de una persona, se me acusaría, ¿no?, dependiendo del caso, de que he cometido un homicidio, que he cometido un asesinato, que son conductas que están tipificadas como delitos en nuestro Código Penal. Pero cometer un delito como persona individual no es igual que violar los derechos humanos. ¿Por qué comento esto? ¿Por qué es relevante hacer esta diferenciación? Lo comento porque hay que recordar siempre que quien puede violar los derechos humanos son los estados y sus agentes, nunca las personas individuales. Y de hecho son contra los estados que se presentan las denuncias por violación de derechos humanos que están reconocidos en una convención. Por eso podemos afirmar que los derechos humanos no son derechos abstractos o derechos ahistóricos, sino que están siempre ligados a su contraparte, que en este caso siempre es el Estado. Su razón de existencia es limitar los poderes del Estado. Vamos a entrar ahora a abordar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como se ha señalado ya en la introducción, este es el primer instrumento jurídico internacional de derechos humanos del siglo XXI. Supone además una ruptura fundamental con paradigmas en torno a la discapacidad, ¿no?, que han estado vigentes y que lamentablemente siguen en parte permaneciendo vigentes, ¿no?, en la actualidad, como por ejemplo paradigmas ligados a la prescindencia, al modelo eugenésico, al modelo paternalista, al segregador, al modelo médico rehabilitador. La entrada en vigor de la Convención lo que ha hecho ha sido entronizar otro modelo diferente, que es un modelo centrado en la dimensión social, ¿no? Es un modelo social vinculado a los derechos humanos. Hay que tener en cuenta que la discapacidad desde un punto de vista jurídico venía siendo considerada exclusivamente dentro de la legislación de seguridad social por un lado, de servicios sociales por otro, servicios asistenciales sobre todo, o bien a cuestiones puntuales que están relacionadas con temas de la incapacitación, la modificación de la capacidad legal,
de la tutela, de la curatela. Coherentemente con esta perspectiva, ¿no? O con el modelo médico rehabilitador, el derecho consideraba a las personas con discapacidad, a hombres y mujeres con discapacidad, solamente desde este área de la sanidad, por ejemplo, o de la beneficencia en muchos casos, o bien solamente en cuestiones muy concretas derivadas del derecho civil. Sin embargo, esta visión ha ido evolucionando en los últimos tiempos hacia una muy diferente, que involucra el cambio desde dichas leyes de servicios sociales hacia otras leyes ya diferentes centradas en derechos humanos, ¿no? Es decir, que cuando estamos hablando de cuestiones relacionadas con la discapacidad, estamos hablando de una cuestión de derechos humanos. Ese ha sido el principal cambio, ¿no? que ha suscitado esta convención. ¿Qué os puedo decir ahora en relación a los derechos humanos reconocidos a las personas, mujeres y hombres con discapacidad? Bueno, pues lo primero y cierto es que tampoco la Convención nos está reconociendo derechos nuevos, ¿no? A este sector de población, sino que está reafirmando algo que nos puede resultar quizás una verdad de perogrullo, una obviedad, pero que sin embargo necesita ser reafirmada constantemente. Y es que las personas con discapacidad son titulares de derechos. Ya hemos superado, por lo tanto, con esta afirmación, ¿no? Con una convención que está afirmando esta realidad, pues el primer nivel básico, ¿no? Considerar a las personas con discapacidad como titulares de derechos humanos. Y ojo, esto es un gran avance. Ahora habría que preguntarse cómo quedan las mujeres con discapacidad en todo este entramado. Porque lo que he venido señalando hasta ahora tampoco debería resultarnos demasiado extraño si tenemos en cuenta que lo mismo ya ocurrió anteriormente y nada menos que con la mitad de la humanidad, con las mujeres, porque no fue hasta el año 1979 cuando se adoptó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue ratificada por el Estado español en el año 1984. En este punto siempre me acuerdo de palabras de la jurista feminista costarricense Alda Facio, ¿no? Cuando señala que es necesario siempre interiorizar la idea de que la universalidad de los derechos humanos exige que estos deban ser entendidos, respetados y garantizados desde la perspectiva de género. Hay que pensar que desde las primeras cartas de derechos que se dieron en la Europa medieval, ¿no? Allá por el siglo XIII, ¿no? Hasta, por ejemplo, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en pleno siglo XVIII, ¿no? En la Francia revolucionaria, tienen un claro sesgo androcéntrico. Han sido elaborados pensando en un determinado sujeto político, que es el hombre. El hombre, además, blanco, propietario y, entre otras cosas, sin discapacidad. Podríamos quizás aquí recordar a Olympe de Gouges, ¿no? Y que hemos utilizado precisamente en la cartela de esta aula de derechos humanos, un recordatorio a ella y a su declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, que lanzó en 1791 y que era la otra cara de la moneda de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que invisibilizaba, ¿no? Que dejó totalmente atrás a las mujeres. Lo que queda claro es que estas declaraciones de derechos han partido no solo de un modelo androcéntrico que ha situado al varón, al hombre, en el centro, sino también capacitista. El sujeto paradigmático de los derechos humanos ha sido y sigue siendo un sujeto masculino. Ese pretendido sujeto abstracto y general en realidad no abarca la totalidad de los sujetos que podemos encontrar en la realidad social, ¿no? No se toma en consideración ni a las mujeres ni a las personas con discapacidad. Eso en principio. Y entenderéis que muchísimo menos a las mujeres con discapacidad. Y esto tiene un gran impacto en una población nada desdeñable, ¿no? Porque no debemos olvidar que según ONU Mujeres se estima que 1 de cada 5 mujeres vive con una discapacidad en el mundo. Y de hecho la prevalencia de la discapacidad es mayor entre mujeres que entre hombres. Es el 19,2% frente al 12%. Seguro que sabéis que hay factores, ¿no? Que contribuyen a ello. Está, por ejemplo, el menor estatus económico y social que disfrutan las mujeres y niñas, la violencia de género, las prácticas nocivas, discriminatorias por motivos de género, etc. En España, la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia, la edad del año 2008, que es ya una estadística bastante antigua, ¿no? Nos señala que en nuestro país viven alrededor de 2,5 millones de mujeres que tienen algún tipo de discapacidad. Pues por lo que estaba señalando, no estamos hablando de un sujeto, el sujeto político, ¿no? El sujeto de los derechos humanos que tiene ese sesgo androcéntrico y ese sesgo capacitista y que deja
a un montón de mujeres al margen. Como hemos visto también, el sistema de Naciones Unidas también parece basarse en una compartimentación de los propios seres humanos, ¿no? Y al menos así lo hemos percibido muchas veces si nos atenemos a las propias convenciones internacionales vigentes, ¿no? Tenemos por un lado una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Vale. Tenemos luego una convención sobre los derechos del niño. Y lo digo así, del niño, porque es su nombre oficial, en masculino. Luego hay otra convención para la eliminación de todas las formas de discriminación racial y respecto a la que también hubo mucha resistencia a la hora de introducir el enfoque de género. Y luego una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Hay otros tratados de derechos humanos, hasta 9, pero como veis, notáis que está todo bien compartimentado, ¿no? Cada cual tiene su convención. Pero lo realmente desafiante aquí es conseguir introducir una mirada interseccional, y también ya se ha hablado de esta palabra extraña, esa mirada interseccional con la idea de que en este entramado jurídico internacional de derechos humanos, para que realmente nos sirva para todas las personas, atendiendo a la ingente complejidad social, porque a las claras esa clasificación en compartimentos estancos es artificial. Y para hablar de interseccionalidad, voy a ir ya introduciéndome en el preámbulo de la convención, porque llevo un buen rato ya hablando y yo creo que todavía no he entrado en el meollo de la cuestión, pero me parecía importante, ¿no?, trasladaros estas reflexiones previas y algunas aclaraciones de tipo conceptual, ¿no? Como os comentaba, si entramos ya en el preámbulo de la convención, si leéis el preámbulo vais a encontrar muchos considerandos que hacen referencia a cartas de Naciones Unidas, a los pactos internacionales de derechos, pero nos vamos a ir directamente a una parte del preámbulo, a la letra P, que expresa la preocupación por la difícil situación en la que se encuentran las personas con discapacidad, que son víctimas, y ojo, dice, de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición. ¿Vale? Lo he leído textualmente, lo que nos dice el preámbulo. Luego hay otra letra que nos interesa mucho de este preámbulo, otra parte, que es la Q, en la que se reconoce que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor dentro y fuera del hogar de violencia, lesiones o abusos, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación. Si continuamos un poco más, vemos que este preámbulo subraya también la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad. Vale, os lo he leído, ¿no? Estas tres partes que son importantes para el tema que nos ocupa. Fijaos, se habla de discriminación múltiple, se habla de violencia, de abuso contra las mujeres. Se habla también de perspectiva de género. Se nota claramente que estamos ante una convención que es hija de su época, porque la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer no hace referencia siquiera a la violencia de género, pero tampoco habla de perspectiva de género. Y aquí tenemos que recordar que esta convención fue adoptada en la década de los 70. Se ve claramente la diferencia. Vemos también, por ejemplo, y para volver al tema de la interseccionalidad, alusiones a la múltiple discriminación. Sin ir más lejos, en el propio artículo 6, que es un artículo que ahora vamos a ver también, de la Convención sobre Mujeres con Discapacidad, el párrafo primero, y os lo leo también textualmente, dice: los Estados partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y a ese respecto adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Pues bien, si rastreamos todo el texto de la Convención, no vamos a encontrar ninguna alusión expresa a esta idea de la discriminación interseccional, que no es otra cosa, y lo voy a explicar aquí de una manera muy sencilla, que la interconexión de diferentes ejes de discriminación que generan situaciones específicas de exclusión. La Convención aluda, como habéis visto, a múltiples y agravadas formas de discriminación, donde encajaría eso que oímos
muchas veces, ¿no?, que dice que, bueno, que doble, triple discriminación. Por ejemplo, las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación por ser mujeres por un lado y por tener discapacidad por otro. A veces también le sumamos una triple discriminación, por ejemplo, si residen en entornos rurales, pongamos por caso, o si se encuentran en una situación irregular en un país, o si, por ejemplo, tienen una orientación sexual no heterosexual. En estos ejemplos de doble y triple discriminación se entra en un juego de sumas, que son efectivamente reales, porque se van adicionando situaciones de discriminación, pero se deja de lado en la mayoría de las ocasiones las denominadas discriminaciones interseccionales, que son, como he señalado, aquellas generadas cuando se interconectan varios ejes de discriminación. Imaginemos a una mujer con discapacidad que es víctima de violencia de género que acude a un servicio de atención que no es accesible. Aquí se da, por un lado, una violencia que solo puede ejercerse contra las mujeres, que es la violencia de género. Un hombre con discapacidad no va a estar en esa situación. Obviamente puede ser víctima de otro tipo de violencia, pero no de violencia de género, al menos tal cual está concebido también en nuestro país, no violencia específica contra la mujer. Y por otro lado, hay una discriminación por discapacidad, pero una discriminación que solamente van a sufrir aquellas mujeres que tengan discapacidad y que sufran violencia de género, porque una mujer que sea víctima de violencia de género y que no tenga discapacidad no va a percibir esos obstáculos. Esto es lo importante. Ahí vemos cómo se interconectan distintos ejes de discriminación y te sitúan en un lugar donde ni los varones con discapacidad ni los hombres con discapacidad van a percibir esa hostilidad, esa discriminación, ni tampoco las mujeres sin discapacidad, aun cuando pueden ser incluso ellas mismas víctimas de violencia de género. Pues como os comentaba, esta idea básica de la interrelación de las discriminaciones no aparece en la Convención, no aparece como tal, aparece lo de múltiples formas de discriminación. Pero ojo, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y aprovecho aquí para comentaros, aunque luego se va a abundar más en este tema, que se trata de un órgano de personas expertas, independientes, encargadas de supervisar la aplicación de la Convención por los Estados partes, sí que ha hecho alusión a la interseccionalidad. Y lo ha hecho en su observación general número 3 del año 2016 sobre el artículo 6 de la Convención. Tampoco voy a abundar mucho en esto porque Amalia Gamio, que la tenemos aquí esta tarde, es un honor compartir este aula de derechos humanos con ella, pues va a abordar esta cuestión, ¿no? Pero, y una observación general, lo dejo también apuntado, simplemente es una, bueno, no voy a entrar en mucho detalle, pero es un documento que de una forma periódica elaboran los comités de los diversos tratados para ayudar a una adecuada interpretación y aplicación de los derechos, ¿no?, según la convención respectiva, en nuestro caso la de personas con discapacidad. Bueno, pues como os decía, el Comité de Personas Expertas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad elaboró este documento en el 2016 y ahí sí que hablaba de interseccionalidad. Yo recomiendo su lectura, ¿no? Ahí señalaba que se dispone de pruebas sólidas, ¿no?, que demuestran que las mujeres y las niñas con discapacidad afrontan obstáculos en la mayor parte de los ámbitos de la vida, ¿no?, y que esos obstáculos generan situaciones en las que existen formas, y ojo, aquí pone múltiples e interseccionales de discriminación contra las mujeres y niñas con discapacidad. Incluso en esta observación se llega a incluir dentro, en el marco de las definiciones, que contempla la definición de discriminación múltiple, entendiendo que hace referencia a una situación en la que una persona experimenta dos o más motivos de discriminación, lo que conduce a una discriminación compleja o agravada. Eso sería la múltiple, y la discriminación interseccional la define el comité como una situación en la que varios motivos interactúan al mismo tiempo de forma que son inseparables, ¿vale? Lo dejo ahí, el tema de la interseccionalidad, ¿no? Sí que recordaros, y a quien le interese un poco este tema, que hay un muy interesante informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que titulado Efectos de las formas múltiples e interseccionales de discriminación y violencia en el contexto del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia, que fue adoptado en el año 2017. Y este informe pues analiza, por ejemplo, los obstáculos para acceder a la justicia de las mujeres con discapacidad, una situación que está además muy vinculada con factores de pobreza, de acceso a la atención a la salud, a la educación y obviamente también a factores relacionados con ese modelo de sustitución de la voluntad, ¿no?, y de falta de mecanismos de apoyo a la toma de decisiones. He hablado ya de esta observación, que como os comentaba va a ser tratada con más detenimiento posteriormente, y del artículo 6, ¿no?,
que debéis saber ya que la Convención cuenta con este artículo específico que está centrado en las mujeres con discapacidad y que, si os parece, también paso a leeros. Os lo voy a leer tal cual y vamos a analizarlo. El artículo 6 nos dice en su primer párrafo que los Estados partes reconocen que las mujeres y las niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y a este respecto adoptará las medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. En el segundo párrafo nos dice que los Estados parte tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente Convención. Os comento que introducir un artículo como este en una convención, como la de los derechos de las personas con discapacidad, no fue tarea fácil. Yo creo que, bueno, que sobre este tema Ana Peláez podría contarnos mucho porque estuvo participando directamente, ¿no?, en las negociaciones para la adopción, la elaboración de la convención. Y esto es así porque ya había entonces, y hay quienes aún todavía piensan, que para qué es necesario aludir al género o redactar un artículo específico sobre mujeres con discapacidad si, primero, esta es una convención centrada en la discapacidad y, segundo, existe ya un instrumento jurídico internacional que aborda de manera específica las discriminaciones contra las mujeres, que es la CEDAW. Su argumento es que estas alusiones a las mujeres o a las desigualdades de género despistan, desvían la atención hacia otros objetivos, hacia otros horizontes que no son la discapacidad, ¿no? Como si las personas con discapacidad no fuesen seres sexuados y que no les afectase la construcción social del género, ¿no? Los mandatos de género establecidos en una sociedad patriarcal. Y que en última instancia, que no nos engañen, ¿no?, esta visión supuestamente neutra sobre la discapacidad, sobre los derechos en el ámbito de la discapacidad, está siempre impregnada de androcentrismo, ¿no? Al menos nuestra experiencia, ¿no?, y la de muchas otras organizaciones de mujeres, sabemos que eso que llaman neutro al final resulta ser masculino, ¿no? En este artículo 6, sobre las mujeres con discapacidad, junto con el principio de igualdad, que también aparece entre hombres y mujeres, que aparece reconocido en el artículo 3 de la Convención, nos deben servir de marco de interpretación para todo el texto de la Convención, que a lo largo de su articulado hace referencia expresa en varias ocasiones a aspectos relacionados con la desigualdad de género entre hombres y mujeres o alude directamente a las mujeres, pero no en todos sus artículos. Y es ahí donde este citado artículo 6, el principio de igualdad entre mujeres y hombres, deben entrar en juego, ¿no?, en este juego de exégesis, de interpretación interconectada, ¿no?, de los artículos de la Convención. Uno de esos artículos, ¿no?, como comentaba, que hace alusión expresa a las consideraciones de género, es precisamente el artículo 16, sobre la protección contra la explotación, la violencia y el abuso. Os voy a leer la primera parte de este artículo 16. Literalmente nos dice la Convención: los Estados partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género. Es muy, muy importante este artículo porque abre la puerta a la posibilidad de abordar un tema crucial para las mujeres con discapacidad, como es la violencia de género, en todas sus vertientes, interpersonal, institucional y estructural. Pensad, y no sé si lo he comentado anteriormente, creo que sí, que la Convención sobre los Derechos, o sea, para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, no alude en su articulado a la violencia, aunque sí que lo hace su comité. Concretamente lo ha hecho el comité, concretamente hay una recomendación general número 19 que ya en el año 1992 nos decía que la discriminación contra la mujer, tal y como está definida en la Convención, en la CEDAW, incluía la violencia por razón de género, que es la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer, por el mero hecho de ser mujer. Entonces, aunque la CEDAW no lo cita, luego su comité sí que ha hecho alusión a esto.
Y esto es muy importante señalar porque ha permitido al comité incluir preguntas en sus revisiones a los estados relacionados con el enfoque de discapacidad de las políticas de prevención y atención a la violencia de género. Por ejemplo, sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en España, sin ir más lejos, que se adoptó en el año 2017, ¿no? Y que España fue sometida a examen por el comité recientemente en el año 2019. Y el comité expresó su preocupación, ¿no? Porque las mujeres con discapacidad en España se enfrentan a formas múltiples de discriminación por su género y por su discapacidad y obviamente pueden estar expuestas a riesgos de violencia de género. Por eso recomendó que se introdujesen con carácter urgente medidas eficaces para identificar, prevenir y ofrecer protección de la discriminación múltiple contra las mujeres y niñas con discapacidad y en particular las mujeres y niñas con discapacidad intelectual y psicosocial. Son también recomendaciones muy pertinentes, ¿no? Y especialmente si tenemos en cuenta los datos que nos ha ofrecido la macroencuesta de violencia contra la mujer del año 2019, que ha sido publicada recientemente por el Ministerio de Igualdad, ¿no? Que fue presentada, y simplemente os lanzo aquí un dato, y es que el 20,7% de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja frente al 13,8% de las mujeres sin discapacidad, ¿no? Es una diferencia que debe hacernos reflexionar. Otros artículos que aludan expresamente al género es el artículo 8, que habla de luchar contra los estereotipos y prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género. Es muy interesante porque esto sí que es un trabajo ímprobo, ¿no? Hacer esa interconexión entre los estereotipos que están vigentes en torno a la discapacidad y ver cómo funcionan también con los estereotipos, ¿no? Cómo interactúan con los estereotipos patriarcales, los mandatos de género, que a veces adoptan formas muy diferentes, pero que en última instancia siempre tienden al mismo objetivo, ¿no? También tenemos un artículo fundamental, que es el artículo 25, en el que nos dice que los Estados partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad, y para ello los Estados deben adoptar medidas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. Esto nos dice el artículo 25 y que ni que decir tiene la relevancia de la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, ¿no? De las mujeres con discapacidad, que es uno de los puntos calientes, por así decirlo, de la agenda política. Y en un ámbito en el que se manejan también muchos estereotipos de género y discapacidad, ¿no? Que distorsionan de manera muy peligrosa esta realidad. Y que además están dejando atrás las necesidades reales de las mujeres de este sector de población. También tenemos el artículo 28 sobre el nivel de vida adecuado y protección social, que establece la obligación de asegurar el acceso de las personas con discapacidad y en particular de mujeres y niñas a la protección social, ¿no? Y a estrategias de reducción de la pobreza. Y ni qué decir tiene, ¿no? Recordar que la feminización de la pobreza es una realidad inapelable y que entre las pobres de las pobres se encuentran las mujeres con discapacidad, ¿no? Fijaos, en un país como el nuestro, la tasa de inactividad laboral, es decir, de mujeres con discapacidad que no tienen trabajo pero que tampoco lo buscan, alcanza el 65%. Y hay regiones en nuestro país donde el desempleo real entre mujeres con discapacidad en edad laboral llega al 80%. Pero bueno, hay muchos otros artículos en los que la alusión directa a las mujeres o a la desigualdad de género no aparece, ¿no? Y ahí es donde debemos hacer esa labor hermenéutica, ¿no? de interpretación para sacar a la luz cómo determinados mandatos consideran a las mujeres con discapacidad sin que lo hagan expresamente, o sea, sin que aludan a ellas expresamente. Además, tenemos que recordar que uno de los principios que informan la Convención, ya lo he señalado anteriormente, es esa igualdad, ¿no? Entre mujeres y hombres recogido en el artículo 3. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de cómo hacer esta interpretación, para ir ya un poco terminando. Pensemos en el artículo 23 sobre el respeto del hogar y de la familia, que establece que los Estados deben respetar el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos e hijas que quieren tener, el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, el acceso a la información, a la educación, a la reproducción, a la planificación familiar, etc. Incluido el hecho de mantener la fertilidad. Eso es clave, ¿no? Este artículo hay que abordarlo tomando en consideración el sesgo de género que tiene, prevaleciendo en la práctica, por ejemplo, las esterilizaciones forzosas, ¿no? Que afectan de una manera mayoritaria a las mujeres con discapacidad.
E indefectiblemente este artículo debemos también verlo a la luz del artículo 12 sobre el igual reconocimiento ante la ley y contraponerlo con el modelo de sustitución de la voluntad que permanece vigente en nuestro ordenamiento jurídico a través del procedimiento de la modificación de la capacidad legal, ¿no? Y que es el requisito previo que el legislador establece para la autorización judicial de una esterilización en nuestro país, ¿no? Aunque ya, afortunadamente, por poco tiempo, porque estamos, como sabéis, en vías de reformar el Código Penal, ¿no? Este famoso artículo 156, párrafo segundo. Como veis, podríamos seguir en esta labor de exégesis tan necesaria de la Convención desde el enfoque de género que nos señalaba la Facio, ¿no? A mí me gustaría que recordáramos siempre que la igualdad de género está siempre en el centro mismo de los derechos humanos. Y yo sí que os animo aquí a cambiar esta perspectiva tan lejana que a veces tenemos, ¿no? Respecto a los tratados internacionales de derechos humanos, porque además existen vías directas para llegar ahí, ¿no? A través de la presentación, por ejemplo, de informes sombra, que es una herramienta de monitoreo y vigilancia sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y nosotras, desde la Fundación CERMI Mujeres, tenemos ahí experiencia, hemos presentado diversos informes sombra a distintos órganos de seguimiento, no solo en el marco de Naciones Unidas, sino también, por ejemplo, en el marco del Consejo de Europa. Sabéis que está ahí el Comité Grevio, ¿no? Que es el que hace el monitoreo del convenio sobre la prevención y erradicación y lucha, ¿no? Contra la violencia contra las mujeres y violencia doméstica. Pero no voy a ahondar tampoco más en esto porque sé que mi compañero Jesús Martín, delegado de CERMI para Derechos Humanos y la Convención, va a tratar también en su intervención esta cuestión. A mí me parece que estamos ya casi sobre la hora, ¿verdad? Sí, Isabel, eso iba a decir yo. Si os parece, vamos a dejar 10 minutos para preguntas, que en todo caso, si alguna persona quiere compartir en el chat alguna duda, pues lo iremos respondiendo también. ¿Alguien quiere...? Terminar diciendo una cosa muy pequeña. Perdona, Isabel, que no te deja... Termina. Que me gustaría, como un ejercicio, ¿no? Final a esta primera sesión de esta aula, es que trabajáis un poco en vuestras casas y luego quizá para que afloren un poco las contradicciones en las que nos movemos. Leed el artículo 34 de la Convención, ¿vale? Que señala que los miembros del comité serán elegidos por los estados, tomando en consideración pues, la distribución geográfica equitativa, una representación de las diferentes formas de civilización, de los principales ordenamientos jurídicos y una representación de género, ¿vale? Os dejo esta tarea para hacer. Me gustaría que comprobaseis quiénes forman en la actualidad el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. Solamente era eso, Pilar. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, Isabel, por esta intervención tan brillante. Gracias. ¿Alguna intervención, alguna duda? Tenemos, como digo, 10 minutos para intentar ajustarnos en lo posible al programa. Aprovecho para deciros que en el chat hemos puesto el enlace a la convención en diferentes formatos y hemos puesto también el enlace al programa general de las distintas aulas de derechos humanos, que lo había preguntado una compañera. Y yo, Pilar, sí que voy a poner también en el chat el enlace a algunos de los informes que he citado durante mi intervención. Ah, sí, es muy buena idea también. ¿Alguna persona quiere hacer alguna pregunta a Isabel? Pues si os parece, entonces vamos a seguir. Sí, veo que Lina tiene levantada la mano. Lina, cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lina. Cuando quieras puedes intervenir. Mira, yo, bueno, lo que quería preguntarle a Isabel, que lo he preguntado por el chat, ¿vale? Es que, bueno, yo como mujer y como madre cuidadora de una niña con discapacidad, a la hora de buscar trabajo, justamente con la administración, me siento que me rechazan por el hecho de tener a mi hija como está, porque se supone que María ingresa mucho y tengo que ser yo la cuidadora, cuando mi marido puede ser igual de cuidador y además yo estoy más preparada que él. O sea, ¿esto cómo se llamaría? Esa es mi cuestión.
Bueno, pues sí, Lina, esto precisamente incluso el comité ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto, ¿no? En su observación número 3, ¿no? Hay un tipo de discriminación que es, yo lo llamaría como el efecto ampliado de la discapacidad, que es por relación, ¿no? En realidad, y además que tiene un claro sesgo patriarcal en tu caso, ¿no? Bueno, en el caso de las mujeres que son cuidadoras, donde se da por hecho que son las mujeres las que tenemos que ser las que desarrollen fundamentalmente esas labores de cuidado, ¿no? De personas de menores de edad o de personas en situación de dependencia. Y eso afecta pues, en todos los órdenes de la vida y fundamentalmente en el tema del empleo, ¿no? Aquí vemos como los dos grandes espacios en los que nos desarrollamos los seres humanos, el espacio de la producción de la vida, ¿no? La producción, y por otro lado la reproducción de la vida. Y ahí estamos las mujeres, en el ámbito de lo privado, de lo reproductivo. Y en el caso concreto, bueno, pues obviamente es ese efecto ampliado de la discapacidad, es como que las discriminaciones no solamente se centran en la persona con discapacidad en sí, toda la sociedad establece pues, mecanismos de hostilidad directa para la participación de personas con discapacidad, no solamente en ellas, sino también a su entorno y sobre todo a las personas que las cuidan o que las asisten. En el caso fundamental de quiénes son las cuidadoras en nuestro país, pues en un 90%, y ahí están los datos, somos mujeres. Entonces, esto tiene un doble enfoque, ese enfoque que os comentaba, patriarcal, machista, pero también un enfoque capacitista bastante evidente. Pero es que yo no me siento machista por mi marido, sino por la sociedad en sí, por la administración. Y sí, es la administración, es el empresariado a la hora de contratar, donde surgen muchísimos... Exactamente. ¿Qué pasa, no, por la mente de un empresario o empresaria que quiere contratar a una mujer que tiene niños, niñas que cuidar, y más si tiene hijos con discapacidad? Empiezan a pasar por su mente una cantidad de estereotipos y a veces de verdades, porque tampoco contamos con los apoyos suficientes. Eso es exactamente. la falta de apoyos, ¿no? No es un problema individual, sino que esto es un problema de la comunidad. Y es que nadie está en mi casa para saber cómo mi marido cuida a mi hija. O sea, mi marido cuida a mi hija como yo o mejor que yo. O sea, él le está haciendo a la sociedad ser machista conmigo. ¿Me entiendes? Sí, es la propia estructura, ¿no? Es una discriminación que permea todo, efectivamente. Vale, gracias, Isabel. ¿Alguna intervención más? Si os parece, entonces vamos a pasar a la segunda parte de este programa. Perdonad, yo tenía una pregunta, no sé si... Sí, podría... adelante, por favor. Gracias. Mira, yo quería hacer referencia a lo que se comentaba de que vemos estas convenciones y estos organismos como algo muy lejano. Claudia, habla un poquito más alto porque creo que se oye muy bajito. Sí, perdón. ¿Ahora me escucháis mejor? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, adelante, Claudia. Gracias. Quería preguntar que en relación a lo que comentabais de que vemos todos estos organismos, estas convenciones como algo muy lejano, que bueno, al menos desde mi propia experiencia, siento esa lejanía, ya que en nuestro día a día no se pueden aplicar estos principios de manera efectiva. Entonces, esto me lleva a pensar que ¿para qué sirve esto de manera práctica si no existe ninguna manera de implementarlo en nuestro día a día? Y por eso quería preguntar si existe algún tipo de penalización en caso de que no se cumpla, porque o sea, tampoco habría que llegar al extremo de tener que llevar una situación de discriminación a un juicio para que realmente se considere este tipo de convenciones. A ver, Claudia, el sistema de jerarquía normativa en nuestro país, la famosa pirámide de Kelsen, establece que los tratados de derechos humanos están por encima incluso de las leyes. O sea, en la cúspide estaría la Constitución
depende de los ordenamientos jurídicos, a veces incluso está por encima de la Constitución del Estado, pero en nuestro país está por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Es decir, estamos hablando de derecho directamente vinculante. O sea, realmente es una obligación por parte de España, se ha comprometido a cumplir con una serie de mandatos jurídicos y tiene que hacerlos efectivos. Entonces, ciertamente existen estas observaciones del comité de no cumplirlas, lo que tiene un país democrático es muy importante. Quiero decir que es cierto que en muchas ocasiones aparecen posicionamientos o los procedimientos especiales, que no sé si se comentará esta tarde, pues tienen que los resultados de las investigaciones o de las denuncias individuales, como se ha señalado, no solamente por los comités, el Comité CEDAW, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha señalado que España vulnera los derechos humanos, ¿no?, de las personas con discapacidad en el ámbito, por ejemplo, de la educación inclusiva, en temas de violencia de género también lo hizo la CEDAW, ¿no? Entonces, tenemos que tener el convencimiento de que no estamos hablando de algo abstracto, es al menos lo que he tratado de transmitir durante mi intervención, sino que estamos hablando de derecho de nuestro país, estamos hablando de que es algo que nos vincula directamente y que vincula al Estado español, que está obligado a cumplirlo. Y luego, de alguna manera, lo voy a decir de una manera un poco popular, periódicamente le saca los colores en Naciones Unidas y le dice que España está incumpliendo sus mandatos, ¿no?, con el coste político que esto tiene, pero estamos hablando realmente de obligaciones y por eso también esa queja, ¿no?, de que los jueces pues sigan sin fundamentar los tratados internacionales de derechos humanos. Siguen saltando, de hecho cuando intentamos nosotros buscar jurisprudencia al respecto en el que se invoquen directamente mandatos o preceptos de la Convención, nos cuesta mucho trabajo porque no está. Y tampoco es algo que ocurra solamente en España, sino que en el derecho comparado, ¿no?, también ocurre lo mismo, esa visión lejana que tenemos que ir mitigando poco a poco. Si me permites, Isabel. Sí, adelante, Jesús. Complementar la cuestión que acaba de sacar Claudia. Claudia, estas aulas precisamente están para esto. O sea, lo que pretendemos, tanto desde CERMI como Fundación CERMI Mujeres, es que las personas con discapacidad nos agarremos a aquellos mandatos que emanan de los tratados de derechos humanos. Isabel ha dicho que esto es derecho interno. Es como la ley de la discapacidad, como la ley de la educación, como cualquier otra ley. Entonces, es muy importante que las personas con discapacidad, en este caso las mujeres, pues las invoquemos en cualquier escrito, cualquier reclamación que vayamos a hacer, que la tengamos presente en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Porque cada día más, y a medida que esto vaya sonando cada día más, y si puede ser en voz propia, en voz de las propias personas con discapacidad, pues va a ser más fácil que esto permee a estas esferas de poder. Estamos consiguiendo transformar nuestro orden legislativo a un mandato, a los mandatos de discursos humanos. Estamos consiguiendo que cada vez más jurisprudencia invoque y mencione la Convención. Con lo cual, yo siempre apelo al propio activismo, que es de lo que yo voy a hablar, al propio activismo de las personas con discapacidad, de las mujeres, para hacer valer estos tratados tan importantes, tan revolucionarios y que, bueno, y que nos han puesto, nos han ubicado precisamente en la esfera de la dignidad y en la esfera de los derechos. Gracias, Jesús. Gracias. Si os parece, entonces ya vamos a continuar con el programa y pasamos a la segunda parte de la formación. Hola. Sí. Hola. Sí. Mira, que yo había levantado la mano. Sí. Vamos a admitir la última pregunta y ya está, porque si no es que no cumplimos con el programa. Adelante, por favor, cuando quieras. Mira, a mí me gustaría preguntar si existe algún mecanismo desde las asociaciones, tanto como por ejemplo CERMI o otro tipo de asociaciones, algún mecanismo de poder denunciar
al Estado español por incumplimiento con la Convención, porque las administraciones son las primeras que están incumpliendo un tratado internacional que ellos mismos aprobaron en el año 2008, con plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que yo veo es que somos personas individuales o asociaciones las que instamos al comité a denunciar al Estado español. Sí, desde aquí, desde nuestro ordenamiento, podríamos llegar a denunciar al Estado por el grave incumplimiento sistemático en contra de la Convención y de los Derechos Humanos. Esa es mi pregunta. Existen mecanismos para ir directamente al sistema internacional. Tienes que agotar las vías internas de cada uno de los países. También se pueden instar a investigaciones, como de hecho ya España ha sido objeto de una de ellas. Yo lo he dejado apuntado en mi intervención, pero me parece que quizás no abundar en ello porque creo que se va a abordar. Mira, eso de las denuncias y a las investigaciones, eso sí que lo conozco. A ver, porque bueno, yo conozco el tema de la investigación hecha interna por motivo de la educación inclusiva en su artículo 24. Pero no me refiero a eso. Sí, no agotarla para tener que llegar a un comité. O sea, denunciar al Estado por el incumplimiento de la Convención. Porque eso sí que es verdad que desde aquí yo no he visto que tenga conocimiento desde ahora mismo de que nadie haya denunciado al Estado por incumplir. Ha tenido que ser mediante asociaciones, llegar a un comité y instar a una investigación. Esa investigación se ha cursado si me permites, con un sí informe que... muy grave. Sí. Entonces, yo lo que me refiero es que desde las asociaciones instemos al Estado. Mira, te respondo yo muy rápido. No te has presentado, pero no importa, te respondo. Me llamo Mar. Mar, el CERMI, de hecho, pues ha hecho muchas denuncias. Pues mira, una de las últimas que yo creo que vamos en la buena dirección es denunciar al Estado por el incumplimiento de la normativa de accesibilidad. Ahí Jesús, a lo mejor después en su intervención puede ahondar en esto. Es una de las labores, de hecho, a las que se dedica el CERMI, entre otras cosas, y sí se puede y sí lo hacemos. Entonces, lo que podemos hacer es a lo mejor mandaros información más detallada, pero ya digo, una de las más relevantes actualmente es la de el incumplimiento de la legislación de accesibilidad universal, que concretamente se refiere a una legislación española, pero obviamente, como acaba de decir Jesús ahora, invocamos a la Convención también. Entonces, la respuesta es el movimiento asociativo sí lo puede hacer y sí lo hace. Y en todo caso es importante que nos apoyéis, que nos digáis aquí hay un ámbito en donde es importante que hagamos esa denuncia y ahí estaremos, por supuesto. Yo creo que es muy relevante la intervención que acabas de hacer. A mí se me ocurre, como tenemos que seguir con el programa, que a lo mejor cualquier pregunta que se quede sin responder nos la mandéis a un correo electrónico que ahora le pido a mi compañera Mercedes que lo ponga en el chat para que no se quede ninguna duda sin resolver, si os parece. Vamos a continuar ahora con el panel, que seguramente muchas de las dudas que están surgiendo las propias personas panelistas las vayan a resolver en sus intervenciones. El panel de personas en todo lo que se pueda, pues encantadas, y si en algunas cosas no acabamos de responder del todo, pues lo contestaremos por escrito. El panel, como decía, se titula La aplicación del principio de igualdad de género y derechos de las mujeres en la implantación práctica de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Interviene en primer lugar Amalia Gamio, relatora del Comité de Derechos de Naciones Unidas, para hablar concretamente de la observación general número 3 del Comité de la Convención como hoja de ruta para la implementación del artículo 6 de la Convención y la aplicación del enfoque de género. Cuando quieras, Amalia. Muchísimas gracias.
quiero primero que nada agradecer a la Fundación CERME y en especial a mi querida amiga y colega Ana Peláez, a quien tanto admiro, por el honor de la invitación a participar en esta importante aula. Saludo a Isabel, Pilar, Marcela, Jesús y todos los que nos están escuchando. Sabemos que debería haber un antes y un después de la convención. Por cierto, felicito a Isabel por tan brillante exposición. Decía que sabemos que debería haber un antes y un después de la convención por el importante cambio de paradigma del modelo médico asistencial al modelo social o de derechos humanos. Pero todavía falta para que sea efectivo. La pandemia lo demostró que todavía falta. Los estados parte de la convención tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de las mujeres con discapacidad, tanto en virtud del artículo 6 como de otras disposiciones sustantivas que también Isabel ya nos habló. El artículo 6 es una disposición vinculante sobre la no discriminación y la igualdad que prohíbe inequívocamente la discriminación contra las mujeres con discapacidad y es un artículo transversal vinculado a todos los demás artículos de la Convención. La observación general número 3, que se elaboró en 2016, es una interpretación del artículo 6 de la Convención fundada en los principios generales, centrándose en los aspectos de mayor preocupación en relación con niñas y mujeres con discapacidad. Como todas las otras observaciones generales, se elaboró para ayudar a los estados a entender el cómo del artículo, es decir, el artículo, digamos que es el qué, y la observación general es el cómo, y a realizar mejor sus informes. En las observaciones finales de los estados en relación con las mujeres con discapacidad, sigue preocupando al comité que prevalece la discriminación múltiple e interseccional, que también explicó Isabel, y que se aclara perfectamente en la observación general. Prevalece la discriminación por razón de género, de discapacidad u otros factores que no se abordan en políticas y legislaciones. Persiste la negación del reconocimiento como persona ante la ley. Persiste la violencia contra niñas y mujeres con discapacidad, incluida la sexual, la esterilización forzada, la mutilación genital, la explotación económica, la institucionalización y medicaciones forzadas. Sigue la exclusión o participación insuficiente en la adopción de decisiones en la vida pública y política. Y persiste la falta, o son insuficientes, las medidas para promover la educación y el empleo de las mujeres con discapacidad. Como ya se ha dicho aquí, y lo resalta, lo destaca la observación general, las mujeres y niñas con discapacidad afrontan obstáculos que generan formas múltiples e intersectoriales de discriminación. En particular en relación con el acceso a la educación, las oportunidades económicas, la integración social, la justicia, igual reconocimiento como persona ante la ley, la capacidad de participar en la política y el ejercer control sobre sus propias vidas en todos los ámbitos, como la salud, la educación sexual y reproductiva, en dónde y con quién desean vivir. La observación general número 3 nos señala que las mujeres con discapacidad no constituyen un grupo homogéneo. Además de las diferentes discapacidades, están las mujeres con discapacidad indígenas, rurales, romaníes, adultas mayores, las privadas de su libertad, que pueden estar en hospitales, cárceles, asilos, las que viven en pobreza y pobreza extrema, las que viven con discapacidades múltiples que requieren altos niveles de apoyo. La interseccionalidad reconoce que las personas no sufren discriminación como miembros de un grupo homogéneo, sino como individuos con identidades, condiciones y circunstancias vitales multidimensionales. Enfrentan diferentes estereotipos que se colocan en los extremos, ya sea hostiles, negativos, o los aparentemente benignos. Ambos pueden ser nocivos y en definitiva hay que luchar contra ellos. La observación general número 3 exige a los estados ir más allá de abstenerse de discriminar y les pide adoptar medidas encaminadas al desarrollo, el adelanto y la potenciación
iniciativas que reconozcan que las mujeres con discapacidad son titulares diferenciados de derechos. La observación general número 3 señala las formas de discriminación contra las mujeres y niñas con discapacidad, de lo que ya nos habló un poco Isabel, y nos habla de la directa, que es un trato menos favorable que acelerará a otra persona en situación similar y en este caso por motivos de discapacidad. El ejemplo son los testimonios de mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial que se desestiman muchas veces en procedimientos judiciales. La discriminación indirecta, que son leyes, políticas o prácticas en apariencia neutra que influyen negativamente. Ejemplo, hospitales sin camillas accesibles para exámenes ginecológicos. Discriminación por asociación, que era lo que comentaba Lina, que es la que se hace a las mujeres cuidadoras o a las madres de niñas con discapacidad. La denegación de ajustes razonables. Un ejemplo, cuando una mujer usuaria de silla de ruedas no tiene acceso a un mastógrafo accesible. En las leyes debe plasmarse que la denegación de ajustes razonables es considerado discriminación. Otra es la discriminación estructural o sistémica. Por ejemplo, la debida a patrones ocultos o encubiertos de comportamiento institucional discriminatorio, como lugares a los que solamente acceden hombres. O las debidas a tradiciones culturales discriminatorias. El ejemplo, en las áreas rurales es frecuente que se privilegie la educación de los niños por sobre las niñas. Otra es la ocasionada por normas o reglas sociales discriminatorias. Aquí un ejemplo tremendo recibido en el comité. En un país, varios hombres invadieron de noche la propiedad de una mujer con un niño pequeño y embarazada. Esta mujer vive con albinismo y las personas en esos países han idealizado a las personas albinas como mágicas y cuyas partes del cuerpo se consideran amuletos. Por lo tanto, estos hombres entraron a su casa y le fueron amputados sus antebrazos. Después de la emergencia, se le negó la posibilidad de denunciar por ser mujer, exigiendo al padre que declarara, quien alcoholizado fue incapaz de hacerlo, lo que derivó en negación del acceso a la justicia para la víctima y por eso esto llegó al comité. Otra es la discriminación múltiple, que también ya se habló un poco de ello, pero se presenta tanto en el ámbito público como en el privado. Hay que tener mucha atención a eso. Y son desequilibrios de poder, el poder que siempre está ahí. Deben adoptarse disposiciones y procedimientos jurídicos que reconozcan explícitamente la discriminación múltiple. Tanto el artículo 6 como la observación general 3 y lo que se ha observado en los informes de los estados parte nos precisan que es fundamental la transversalización de políticas de género para que contemplen claramente todas las intersecciones sobre las mujeres con discapacidad y al mismo tiempo transversalizar las políticas sobre discapacidad en términos de los enfoques de género. Los gobiernos deben consensar con las mujeres con discapacidad y sus organizaciones la elaboración de proyectos para su empoderamiento a través de la cooperación internacional. Hemos observado que tristemente en casi ningún estado parte se utiliza esta cooperación en programas para la discapacidad, como la accesibilidad, la educación, servicios comunitarios y más. Las organizaciones deben presionar para usar esta cooperación. Seguir negando la capacidad jurídica a las mujeres con discapacidad es uno de los asuntos más graves, porque impide el goce y ejercicio de los demás derechos humanos. Derivado de la restricción de esa capacidad, se niega el acceso a la educación, al trabajo, a la vida independiente, a la inclusión a la comunidad, el ejercicio de la sexualidad y se ocasionan violaciones en las instituciones en donde se segrega a las mujeres con discapacidad. Todo marcadamente invisibilizado en las mujeres rurales e indígenas, frecuentemente olvidadas. Considero fundamental vigilar el cumplimiento de otros tratados internacionales por parte de las mujeres con discapacidad. Refuerzo lo que dijo Isabel, lo que ayudaría mucho a transversalizar sus derechos. Y nuevamente hago referencia a los objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el 5 en específico, a la CEDAW, a la Convención sobre los Derechos del Niño, al examen periódico universal, al marco de Sendai para la prevención de desastres que tanta falta hizo haber cumplido durante la pandemia. Yo quisiera sugerir que se elaboraran informes sombra sobre estos instrumentos por parte de las organizaciones de personas con discapacidad, no solo de la Convención. Será de suma importancia para incrementar exponencialmente la visibilidad de este colectivo. También otra sugerencia, aunque se va a hablar de esto más adelante, es que las mujeres con discapacidad transversalicen su trabajo uniéndose a otros colectivos como los que defienden derechos de personas LGTBI, adultas mayores, mujeres y niñas. Es frecuente que se trabaje muy aisladamente, sin compartir con estos otros colectivos las necesidades comunes. Hace unas semanas, después de varios años de trabajo en un país de nuestra región, se iba a publicar un código de salud que era contrario a los derechos de las personas con discapacidad, pero era muy adecuado para el colectivo de mujeres en general y de la comunidad LGTBI. Si se hubiesen trabajado coordinadamente todos los colectivos, no hubiese sido necesario impugnar este código y ahora tener que esperar de nuevo años para su publicación consensuada, con la desilusión de los colectivos a los que sí protegía. Y algo muy básico, y de lo que también ya se habló, pero quiero insistir, que las mujeres y niñas con discapacidad conozcan a fondo la Convención. Como dijo Ana, si no conocemos nuestros derechos, no podemos ejercerlos. Si la conocen a fondo, les permitirá utilizarla. No la sentirán lejana, como ya se ha dicho aquí. Les permitirá argumentar con ella, ser su bandera contra cualquier violación de sus derechos, fundamentar sus quejas que deben presentar ante cualquier órgano jurisdiccional o de derechos humanos. Las quejas son una herramienta que no se ha empleado lo suficiente y que permitiría, si no una respuesta inmediata o positiva siempre, porque a veces la gente prefiere no presentar quejas pensando que no se les va a resolver positivamente, que el proceso es muy largo, etcétera. Pero pensemos a futuro, pensemos como grupo, porque hacer esto sí conseguirá formar un acervo a futuro que entre más pronto crezca, más pronto visibilizará las violaciones a los derechos. Además, existe la oportunidad a través del protocolo facultativo de la Convención que después de agotar todas las instancias nacionales y no recibir resolución por esas quejas, puedan ser llevadas al comité y que el Estado sea reconvenido por él mismo. Por favor, quéjense ante la menor provocación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amalia. Vamos a continuar con la siguiente persona que interviene en el panel, que es Jesús Martín Blanco, delegado de Derechos Humanos del CERMI, que nos va a hablar de cómo incorporar los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en el trabajo de las organizaciones de personas con discapacidad. Cuando quieras, Jesús, adelante. Muchas gracias, Pilar. ¿Se me escucha bien? ¿Me oye bien? Perfectamente. Gracias. Pues buenas tardes a todas. Quiero en primer lugar, por supuesto, agradecer a la Fundación CERMI Mujeres pues una iniciativa que está orientada, como decía Ana, como decías tú, Pilar, en la toma de conciencia de los instrumentos de derechos humanos que son leyes, que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico interno y que debemos invocar en la defensa activa, en este caso, de las mujeres y niñas con discapacidad, así como de sus madres y de sus hermanas. Las compañeras que me han precedido han explicado de manera certera cómo el feminismo ha conseguido permear en un tratado del siglo XXI, porque las mujeres y las niñas con discapacidad tenéis voz propia en esta convención. Y eso, a mi juicio, sin duda es algo que tenéis que explorar, algo que tenéis que explotar con toda la intensidad a la hora de buscar un espacio protagonista en el activismo de los derechos humanos. Pues mi realidad como persona con discapacidad no se entiende sin el ser, el hacer o el sentir de las mujeres.
De lo contrario, yo estaría comprometiendo, poniendo en riesgo mis propios valores en los que creo y en los que defiendo cada día, y estaría dando alas al patriarcado que en todas sus aristas trata de guiar la condición humana. Esta intervención pretende ser una llamada a la insumisión, una llamada a la rebeldía contra las opresiones machistas y capacitistas, pero sobre todo a la reivindicación de vuestra realidad como mujeres, en la que además confluye la situación de discapacidad. No sois un colectivo, sois más de la mitad de la población mundial. Y esto hay que convertirlo en una revolución del respeto, que salde una deuda de discriminación, de violencia y de crimen hacia vuestras vidas. Quiero que sea también un llamamiento, como tú bien decías, Amalia, a la cooperación, a las alianzas, porque los movimientos sociales están llamados a entenderse, a quererse, porque desde ese foco interseccional que apuntaba Isabel, estos distintos ejes de presión confluyen sobre una misma persona, generando situaciones de discriminación que muchas veces pasan desapercibidas. La igualdad o su plena satisfacción es el gran déficit que tienen los estados en relación con las personas, o en este caso con las mujeres con discapacidad, porque aquí nos volvemos a encontrar. Las discriminaciones estructurales y esa visión hegemónica que nos ve como seres asistidos, incluso descartables, a los que hay que proteger, tutelar y apartarnos de la vida en común, sigue impregnando las políticas públicas y la percepción social hacia nosotras. Hay que decir sin ambages que la discriminación, o yo al menos lo veo así, es un crimen de poder. Hola, buenas. Determinarse. A ver, venga, ay, Javier. Es que está hablando por ahí gente. Sí, buenas tardes. Por favor, si podéis sacarlo, desconectar los micrófonos, las personas que no intervenís, porque si no, no se puede escuchar al ponente. Gracias, Pilar. Que yo digo sin ambajes que la discriminación es un crimen de poder al determinarse por esa colectividad masculina, estándar, capaz, qué espacios o qué derechos se conceden a los que se escapan o a las personas que nos escapamos de ese patrón de medida superior desde el cual se proyectan productos, servicios de desenvolvimiento individual o grupal. Porque ha sido esa colectividad poderosa la que ha decidido si las mujeres o las personas con discapacidad podemos vivir, podemos participar y podemos gozar de todos los derechos humanos. Como digo, evocar la igualdad y la no discriminación implica hablar de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que sin duda es el gran acontecimiento mundial en clave de inclusión, libertades e igualdad de la ciudadanía con discapacidad. Y lo es, de alguna manera, porque estuvo participada por las propias personas con discapacidad a través de sus organizaciones representativas. Su articulado toma en consideración un grito, muchas veces silenciado, de nada para la discapacidad sin la discapacidad, que es a su vez un grito o una expresión de nuestra propia liberación de años de segregación, de exclusión y discriminación. ¿Y por qué es esta lucha legítima la que nos ha ubicado inequívocamente en esta esfera de derechos humanos? La Convención, como ya apuntaba Isabel, es el gran hito internacional sobre discapacidad y es el elemento que más gran valor ha producido la comunidad mundial en relación a este grupo humano. Y tiene unas consecuencias incontestables, porque ofrece visibilidad de este colectivo, de este grupo humano, en el sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, asume de forma indubitada el fenómeno de discapacidad como una cuestión de derechos humanos y deja al margen esas visiones asistencialistas, esas visiones que nos querían curar y sobre todo lo que apuntábamos antes en el debate, vamos a contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer nuestros derechos. La mejor práctica por la que yo quiero intervenir hoy aquí, por la que se me pidió que interviniera,
es contra la discriminación, es la acción transformadora y los resultados que ha otorgado unas mayores cuotas de igualdad entre la ciudadanía española, y me refiero al activismo de los derechos humanos. Esa labor de cambio social desde que catalizan los movimientos sociales como CERMI, Fundación CERMI Mujeres. Y esa ciudadanía activa, crítica, participativa, beligerante, canaliza esa pulsión social, solidaria, individual, colectivamente, a través de estas organizaciones voluntarias, cívicas, y es un bien sin duda muy valioso que sirve para la consecución y realización de una sociedad democrática, avanzada, respetuosa y respetable frente a sí misma y frente a los demás. Los movimientos sociales no pueden de ninguna manera sustituir al Estado y son, como digo, cooperadores críticos y exigentes y beligerantes de los poderes públicos para realizar los derechos sociales en su más amplio sentido. Y debemos, los movimientos sociales, maximizar el protagonismo de la gente y el bienestar de la comunidad. Somos y debemos ser garantes de la mejora colectiva. El CERMI nace precisamente para generar este cambio social, para transformar radicalmente una realidad dada hostil, que era reticente, que es negativa y que nos condena a las personas con discapacidad a esferas de discriminación y de exclusión de una manera que nosotros no tenemos ninguna culpa. Este cometido, como el del resto de movimientos sociales anteriores, como puede ser el obrero, el feminista o el de la diversidad social, consiste, como digo, en cambiar de raíz a veces los efectos más obscenos de un Estado que está enquistado, un Estado enquistado de las cosas, y por justicia no podemos condescender de ninguna manera y no podemos admitir. Y este proceso de cambio lo protagonizamos a título individual y grupal las personas que vivimos en carne propia, pues esa negación lacerante de nuestros derechos humanos, de esa normatividad, de esa normalidad cívica que impide que podamos acceder a esos bienes sociales. Aspiramos o aspiran, en tercera persona, los movimientos sociales a convertirse en agentes directos de inclusión y a ser tomados en consideración como miembros respetados ante los órganos de poder a la hora de construir políticas públicas. Esta emancipación de los movimientos sociales de la discapacidad, cuya culminación difiere demasiado en el tiempo por su resistencia de todas las clases a las que nos hemos enfrentado, y es consecuencia fundamental de que el quehacer de un movimiento social de la discapacidad resulta de la agregación aunada de muchos otros ingredientes, como puede ser la puesta en marcha de proyectos para la empleabilidad, para el apoyo a las familias, para proyectos que en definitiva muchas veces deberían corresponder al Estado y que hemos tenido que asumir porque, bueno, pues en los años más embrionarios de esta democracia nadie se ocupó de estas cuestiones más que las organizaciones de la discapacidad. La Convención de la Discapacidad dedica su artículo 33.3 a la participación de las personas con discapacidad. Y hace bien poco, en 2018, Amalia, corrígeme si me equivoco, se publica una observación general, que es la número 7, sobre la participación de las personas con discapacidad, incluidas las niñas y los niños, a través de las organizaciones que representan en la aplicación y seguimiento de esta convención. Esto es muy importante, o sea, que se ponga en valor el diálogo civil. En este Tratado de Derechos Humanos pone en valor, pone de manifiesto esta pulsión. Perdona, Jesús, tienes que ir terminando, vale, cuando puedas. ¿Vale? Este elemento de
higiene democrática. Quiero decir que el CERMI, como un movimiento vanguardista que se ha adelantado a estas cuestiones y constituía en el año 2014 la Fundación CERMI Mujeres, que es una organización de mujeres para mujeres y con las mujeres con discapacidad. Estáis siendo un ejemplo paradigmático y la palabra autodeterminación cobra sentido en todo lo que hacéis y lo que decís. Habéis sido esenciales en el examen periódico universal de derechos humanos. Habéis presentado observaciones tanto a la CEDAW como al comité de la CRPD. Habéis, como ha dicho Isabel, participado en las observaciones y en el examen del convenio de Estambul. Pero toda esa contribución a la mejora colectiva, a la mejora de país, también tiene que quedar reflejada cuando ponéis en valor los cuerpos de las mujeres con discapacidad en la agenda de la violencia machista y habéis conseguido erradicar o estáis a punto de conseguir erradicar la violación más lacerante de los derechos humanos, como es la esterilización forzosa, que es una invasión a la integridad física, a los cuerpos de mujeres y niñas al margen de su voluntad y conculcando sus derechos sexuales y reproductivos. Voy acabando porque quiero decir que, bueno, que el diálogo civil, y es el llamamiento que yo quiero hacer aquí a las participantes, es un instrumento para la nueva gobernanza perfeccionada, donde esta toma de decisiones se tiene que compartir, se tiene que hacer corresponsable y todas las políticas públicas tienen que estar presididas y permeadas por este principio. Y ahí tenéis que estar los movimientos sociales de las mujeres y las niñas con discapacidad. Tengo que rendir un humilde tributo a mis compañeras, mujeres con discapacidad, de las que aprendo cada día en mi mejora individual y a las que sigo en esa senda sin retorno hacia la justicia social. Y hoy están en mi corazón Ana Peláez, Concha Díaz, Elena Briongos, Cristina Paredero o Pilar Ramiro o Fefa Álvarez. Pero también hay que invocar a esas madres que dieron un paso adelante para convertir el amor hacia sus hijas y sus hijos en derechos y ciudadanía y que contribuyen de manera decidida al movimiento social CERMI. Ahí están personas como Manoli Muro, Marilu Chan o Toñi Espejo. Dejarme que finalice citando a una mujer, a una activista nigeriana que se llama Chimamanda Ngozi, que dice que las historias se han utilizado para desposeer, pero que también las historias pueden usarse para facultar o para humanizar. Y estas mismas historias pueden quebrar la dignidad de un colectivo, pero que también pueden restaurarla. Con lo cual, esta llamada al activismo, a la insumisión, a la rebeldía que os decía antes, es para luchar contra esa historia de vidas asistidas, vidas depreciadas, de negación de estatus de persona, y que busquemos en el activismo, que busquemos en el feminismo los mejores aliados para reescribir vuestra propia historia como mujeres con discapacidad, para que esta sea una historia de autodeterminación, sea una historia de bienestar, de inclusión y sobre todo de derechos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Interviene para finalizar este panel Marcela Benavides, presidenta del Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad, CIMUNIDIS, que nos va a hablar sobre cómo trabajar el empoderamiento de las mujeres y niñas con discapacidad desde sus propias organizaciones representativas. Cuando quieras, Marcela. Buenas tardes, amigas de la Fundación CERMI Mujeres y estimadas lideresas de Iberoamérica. Es un honor para CIMUNIDIS de Santiago de Chile que ustedes nos inviten a esta aula. A continuación me referiré al proceso de empoderamiento de mujeres y niñas con discapacidad en el trabajo de nuestra corporación durante los últimos 8 años y los nuevos desafíos en democracia para las mujeres con discapacidad. En primer lugar, ha sido un proceso de aprendizaje donde todas educamos para la toma de conciencia de clase social de mujeres con discapacidad. Esto implica trabajar los temas
del movimiento social de la discapacidad y las comunidades de vida independiente, que generó el modelo social de la discapacidad y a su vez el modelo de derechos humanos. Todo comenzó con una demanda de participación mediante la autorrepresentación, con autogestión, la autonomía con apoyos y la autodeterminación. La autodeterminación, este asunto para nosotras es muy claro cuando luchamos por una constituyente con cuotas paritarias de personas con discapacidad en el proceso electoral. Sin embargo, para las novatas del círculo implica un trabajo de educación en derechos humanos. El concepto de persona con discapacidad es un concepto de la historia reciente de los años 90, pero aún hoy es necesario explicar, y algunas adelantadas del feminismo abordaron los conceptos del poder en la sociedad con las mujeres desde el punto de vista de la dominación del patriarcado, también en las mujeres con discapacidad. En Simonis, las mujeres con discapacidad han visibilizado desde su interseccionalidad un análisis crítico y reflexivo sobre el posicionamiento político de las mujeres con discapacidad mental en la sociedad, subrayando la ideología dominante, capacitista y cuerdista. Así se ha impulsado el feminismo loco, como también el lesbofeminismo y transfeminismo de los movimientos de mujeres no heteronormativas. Como herederas del movimiento por la vida independiente y mediante la educación y la promoción de derechos humanos, hemos construido no solo sujetas de derechos, sino también sujetas políticas afianzadas en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo que caracteriza de las feministas de la corporación ha sido impulsar la educación en derechos sexuales y reproductivos mediante la pedagogía de la educación sexual integral y contra la violencia basada en género. A su vez, cruzamos esta iniciativa educativa para nuevas líderes mediante la práctica colectiva de la deconstrucción de los estereotipos e imágenes patriarcales del ser mujer, ser niña. En este sentido, estamos indicando la necesidad de herramientas de análisis crítico desde los estudios de género, violencia y discapacidad en nuestros territorios, para atrapar los rostros de las víctimas de la violencia simbólica, institucional, económica, patrimonial, sexual, psicológica y física, el entramado político, económico y cultural y social del machismo y los micromachismos. El feminismo loco ha planteado la demanda de las mujeres con discapacidad por el reconocimiento de su condición de igualdad y capacidad en la sociedad, y por lo tanto se instala con vocación de defensoras de derechos humanos. También reconoce el valor del movimiento del orgullo loco, que impulsa las transformaciones en las relaciones de dominación, de la hegemonía patriarcal y del paradigma biomédico. El feminismo loco ha sido un férreo defensor de las mujeres y niñas contra las situaciones propias del siglo XIX en materia de privación de libertad, tratamientos forzados, incapacitaciones jurídicas por causa de discapacidad y las muertes bajo custodia en los manicomios. Ha sido activista en la incidencia legislativa de una ley de salud mental y la reforma a la capacidad jurídica. Ha promovido derecho a voto, la paridad electoral, la autorrepresentación de las personas con discapacidad mental y la desinstitucionalización de emergencia en la pandemia. No podemos dejar de mencionar que Chile pasará por un plebiscito constitucional. Simonis ha presentado un enfoque de derechos con perspectiva de discapacidad y de género al movimiento feminista por la paridad. En primer lugar, los y las constituyentes deben realizar un reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad, incluyendo la discapacidad intelectual y psicosocial. Para esto debe consagrarlas como sujetas de derecho, reconociendo su derecho a la autonomía y autodeterminación, garantizando su derecho a los apoyos, defendiendo su plena dignidad humana frente a ataques de discriminación. Para ello, la Constitución debe garantizar el derecho de capacidad jurídica universal. La constituyente debe plantear un concepto maximalista del principio de igualdad y no discriminación,
Este principio debe indicar una igualdad sustantiva e inclusiva de las personas con discapacidad, así como el concepto de mujeres y niñas cruzado por todas las interseccionalidades humanas y sociales. Con esto quiero decir también aquellas con discapacidad mental. En términos jurídicos, la constituyente debe garantizar el derecho a la justicia accesible para las personas con discapacidad, especialmente para las personas con discapacidad mental en conflicto con la ley, aquellas en riesgo por conflictos de intereses patrimoniales, aquellas víctimas de abusos de agentes del Estado que por discriminación basada en estereotipos cuerdistas y capacitistas adoptan medidas de privación de libertad y tratamientos forzados. La Constitución debe terminar con arbitrariedades como los cautivos y cautivas por causa de discapacidad residentes en manicomios y en todas las instituciones custodiales del Estado. Entre los nuevos estándares de Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad mental que la Constituyente debe reconocer es el derecho a la libertad, la autonomía con apoyos, la autodeterminación para la participación social y política, la vida independiente en la comunidad con goce y ejercicio de derechos, y la protección contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es el momento para que la Constituyente reconozca que todas las prácticas de salud mental deben superar los filtros convencionales en materia de derechos humanos y discapacidad reconocidas por el Estado chileno. ¿Por qué es importante el plebiscito del día 25 de octubre? ¿Por qué es importante ir a votar? El 25 de octubre es trascendental que las personas con discapacidad participemos activamente en todo el proceso electoral porque estaremos ejerciendo nuestros derechos civiles y políticos. La Mesa de Salud Mental y Derechos Humanos hace una llamada de alerta a la ciudadanía por responsabilidad de las autoridades a no realizar ajustes razonables que garanticen el derecho a voto de las y los cautivos por causa de discapacidad, aquellas personas interdictas, aquellas en manicomios y en recintos carcelarios. Estamos pensando en los próximos 4 procesos electorales que debemos resolver a la brevedad para ampliar el derecho a voto. Necesitamos más ciudadanas y ciudadanos para la nueva democracia y no más exclusiones del Estado. Exigimos nuestro derecho a voto y cuota del 10% en la Constituyente. Muchas gracias. Muchísimas gracias Marcela por la intervención. Vamos a abrir ahora un pequeño espacio de debate. Tenemos que acabar a las 5 para cumplir con la programación impuesta, pero hasta ese momento, si alguna persona quiere intervenir, y reitero nuevamente que cualquier pregunta que se pudiera quedar sin responder lo haremos a través del correo electrónico. ¿Hay alguna intervención que queráis hacer? Quiero aprovechar para recordar lo que ya han puesto mis compañeras en el chat, que por supuesto este aula se va a grabar, se está grabando, perdón, y se va a colgar en la página de internet para que cualquier persona que desee escucharla con tranquilidad, que desee seguirla, que quiera compartirla, lo pueda hacer. ¿No hay intervenciones? Bueno, Ana, creo que... perdón, ¿quién está hablando? Sí, ¿quién interviene? Amalia. Amalia, perdona. No, solo quería decir que tal vez todo adelante. quedó tan claro que no es que nadie tiene dudas, o a lo mejor todo quedó tan oscuro que nadie tampoco tiene dudas. Yo creo, la verdad es que ha sabido a poco. Sería estupendo poder escuchar a cada una de las personas que habéis intervenido pues 1 hora más, porque son temas muy interesantes y están siendo exposiciones muy didácticas, muy claras.
y yo creo que es muy importante, como decíais Jesús, Amalia, esa necesidad primero de conocer bien la convención, aprendérsela, saber que es una norma de cabecera, que la tenemos ahí para invocarla en cualquier momento. Lo comentaba Ana también al principio del aula. Tenemos que hacer valer nuestros derechos y conseguir que se reconozcan, y tenemos un instrumento maravilloso para invocarlo ante cualquier autoridad que pueda obligar a las administraciones a cumplir la ley. Así que yo creo que es bueno que tomemos conciencia. Creo que el hecho de que aquí haya tantas personas asistiendo ya es un buen indicador de esa toma de conciencia. Creo que estamos avanzando mucho en esa necesidad también de autodefensa a la que ha aludido antes Jesús, y a ese activismo, que para mí es la mejor forma de autodefensa. Yo creo que yo animaría a continuar releyendo, escuchando estas aulas cuando tengamos tiempo, cuando haya un hueco en nuestras muchísimas actividades diarias, y realmente tomar conciencia de lo importante que es, pues saber que hay este instrumento y que podemos usarlo y debemos hacerlo. Y en todo caso la Fundación está ahí pues, para acompañar en todo lo que sea preciso y para ofrecer un espacio para compartir cualquier duda, cualquier preocupación, bueno, cualquier interés que las personas que estáis aquí hoy con nosotras pues, queráis transmitir. Yo ahondando en lo que tú comentas, Adelante, Pilar, Jesús. Sí me parece importante en relación a lo que tú estabas comentando, y sí que quería animar a las personas, a las mujeres que hoy nos están siguiendo, que os impliquéis en la lucha feminista. Los movimientos feministas nos siguen sin conocer poco. Tenemos que llenar o teñir esos movimientos feministas de inclusión, como tenemos que teñir de feminismo muchas veces nuestros movimientos de la discapacidad. Vamos en la buena dirección, pero bueno, tenemos que seguir profundizando en la doctrina, en el marco teórico y en el conocimiento del feminismo. Cada día, porque va a ser un instrumento, va a ser un elemento de cohesión, de convivencia y de mejora colectiva. También yo os animo a que seáis activistas del cambio, como os decía antes, que promováis grupos en vuestras asociaciones, en vuestras localidades, como han hecho las compañeras de la Fundación Ser Mujeres, que creéis asociaciones de mujeres con discapacidad, que feminicéis, que nos feminicéis al movimiento de la discapacidad, que sigue estando muy masculinizado. Y eso tenéis que hacerlo vosotras, sin tutelas, sin guías de los hombres, porque no podemos repetir el patrón que se ha seguido en las organizaciones de personas sin discapacidad. Nada más. Si me permiten intervenir un minutito. Sí, por favor, adelante. No puedo iniciar mi video, pero por lo menos me escuchan, ¿verdad? Sí, perfectamente, adelante. Yo quería insistir en el tema de las quejas. Quizás parece un poco difuso, un poco claro, y resulta que siempre tenemos esa situación de que las personas con discapacidad no desean quejarse por la mala respuesta que ha habido en términos generales ante una queja. Pero quiero insistir en esto porque es un esfuerzo que van a realizar en pro de un futuro que esperamos sea cercano y que no esperen al quejarse, como decía yo durante mi presentación, que la respuesta se dé pronta y expedita y que sea siempre positiva. Pero insisto en que se puede formar un cúmulo de quejas que visibilizarían cada vez más las violaciones a derechos humanos. Cuando me refiero a quejarse, lo digo en las comisiones de derechos humanos, en los organismos jurisdiccionales, en cualquier lugar en donde se puedan quejar,
por ejemplo, que no haya accesibilidad en una oficina pública, o que haya falta de información. Por ejemplo, ahora en la pandemia hubo un problema muy serio con la información accesible para las personas con discapacidad. Esto puede ser motivo de una queja ante las comisiones de derechos humanos, incluso de una queja colectiva de todas las personas, sobre todo las personas sordas, pero de muchas otras. Y esto ayudaría, es un momento de gran oportunidad lo que ha sucedido durante la pandemia. El quejarse las personas que se les negó un ventilador mecánico por parte de un hospital público, bueno, es un motivo tremendo para quejarse. Entonces, yo les invito a que presenten esas quejas porque son una posibilidad, una gran oportunidad de visibilizar cada vez más estas violaciones a los derechos humanos, de formar ese cúmulo que decía yo de quejas para el futuro, y que en caso de que la respuesta se agote en las instancias nacionales y la respuesta no sea la adecuada, pues ahí está el protocolo facultativo de la convención para que se quejen ante el comité. Entonces, yo insisto mucho en las personas que se quejen, porque es una herramienta, como dije, poco utilizada. Muchas gracias por permitirme esta otra intervención. Amalia, ya que haces esta apreciación y como integrante del comité, yo quiero hacer una apreciación sobre esto que acabas de decir, porque de verdad desde el CERMI estamos haciendo, y desde la Fundación CERMI Mujeres estamos haciendo un esfuerzo ímprobo para formar, para empoderar a personas con discapacidad para que sepan identificar una discriminación. Porque la discriminación forma parte de nuestro paisaje natural, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y la justicia, los mecanismos para reclamar en este país son tremendamente hostiles, tremendamente discriminatorios para una persona con discapacidad. Y eso hace que haya un nivel de infradenuncia, porque el mero hecho de acudir a cualquiera de estas instancias supone en sí una barrera. Con lo cual, bueno, pues yo quiero decir esto, quiero, bueno, ponerlo de manifiesto, tú que eres integrante del comité, para que lo sepas, que estamos haciendo todo lo posible, para que las personas con discapacidad tomemos la voz en voz propia, en nuestra propia carne, de esos atentados a nuestros derechos, a nuestra ciudadanía. Pero de verdad que muchas veces es muy complejo llamar a una instancia y encontrar que es una llamada telefónica, que los impresos no están en lectura fácil, con lo cual, bueno, pues al final desistes y no denuncias. Bueno, Muchas pero ese gracias. es un esfuerzo extra que yo les pido. Yo sé que es muy difícil también en mi país y en otros, pero justamente es el esfuerzo que yo pido de parte de las organizaciones, que traten de vencer un poco estas tremendas barreras que ponen y que sean constantes e insistan en quejarse para visibilizar justamente todo esto. Es un esfuerzo extra quizá, pero ese es justo el que yo hago referencia. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Gracias, Amalia. gracias. Gracias. Bueno, vamos entonces a finalizar ya. Gracias de nuevo, de verdad, por todas las participaciones tan enriquecedoras. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Fundación que ha estado apoyando esta ola de derechos humanos, a Mercedes, a Carla, a todo el equipo, a los compañeros de FIAPAS, a las compañeras que han estado interpretando de CNSE. Simplemente voy a recordar cuál va a ser la próxima ola de derechos humanos. Va a ser el día 26 de octubre a las 4. Normalmente son todas a las 3, pero por necesidades organizativas, porque empiezan los trabajos de la CEDAW, este día va a ser a las 4, de 4 a 6, y va a dedicarse a la consideración de la discapacidad en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la otra gran norma de cabecera de las mujeres con discapacidad.
Hasta entonces, que tengáis una buena semana y espero que podamos compartir esta aula la semana que viene. Muchísimas gracias. Adiós. Amalia, ¿podrías quedarte un segundo y te comento una cosa? Claro. Vale, gracias. Muy bien. Gracias, Hasta Pilar. luego. Si nos dejáis Adiós. el espacio. Sí, por supuesto. Hasta Gracias. luego. Adiós. Adiós.